Estamos dando inicio al estudio de Parashat Shawah, en esta ocasión por ser el día especial por la celebración del Pesaj. Vamos a hablar específicamente del Pesaj precisamente en esta ocasión, como lo hemos venido haciendo en años anteriores respecto a este día especial. Para empezar, ¿qué se conmemora en Pesaj? Para nosotros que creemos en Yeshua como Mashiach, tenemos una doble celebración. La primera sería el hecho de que el pueblo de Israel conociera la libertad después de 210 años de esclavitud a través de Moshe Rabbeinu. Esa conmemoración le benefició a todo el mundo por el simple hecho de que se manifestó la base de la ética y la moral que actualmente es fundatoria alrededor del mundo, aún en aquellos que conciben que no hay una deidad específica, en aquellos que no creen en Hashem. Aún así no pueden negar que es una base fundamental. Se supone que, según Maimónides, el cristianismo le hizo que la moral de la Torah le diera la vuelta al mundo, ¿no? Bueno, pues resulta que Hashem se le manifiesta a Moshe al pueblo para la liberación, y resulta que esto es el inicio de una relación entre Dios y los hombres. Una relación que se estaba planeando desde el principio. Pesaj, ¿qué significa específicamente? Pesaj significa salto. ¿Por qué significa salto? Dicen los sabios Jajamín que es salto porque Hashem, en el momento que se da la muerte de los primogénitos de Mitzrayim, pasa sobre el pueblo de Israel sin hacerle daño, y entonces se da la muerte de los primogénitos de Mitzrayim, Egipto. Cualquiera podría decir: ¿qué maldad es esa? En serio, y lo he escuchado tanto de ateos como de aquellos que creen en una deidad que no sea Hashem, de haber cobrado venganza con los primogénitos cuando bastaba con haberle hecho daño a Faraón. Hay que ser específicos, hay que ser claros. Faraón fue necio, a Faraón se le advirtió, se le dijo, y en las primeras 5 plagas Faraón tenía al 100% su libre albedrío. Hashem no es el responsable de lo que le pasó a los primogénitos de Mitzrayim. Aquí el responsable fue Faraón. Vamos a verlo de esta manera. Señor, no deje usted que sus hijos salgan demasiado tarde en este país que es peligroso, ¿no? Y el Señor dice: a mí me vale, son mis hijos, yo los voy a dejar salir a la hora que ellos quieran o a la hora que yo quiera, y que vayan a donde se les hinche la regalada gana. ¿Qué es lo que va a suceder? Al no seguir una advertencia, puede sufrir las consecuencias de su negligencia, y la culpa no va a ser de quien le advirtiera, ¿sí? No va a ser de quien advirtiera. Es un punto. El siguiente punto es el simple hecho de que si todas las almas son de Dios, y Dios llama a las almas, y son una herramienta de Dios esas almas, no creo que Dios les haya dado un castigo o un tormento. ¿Sabes qué? Yo me llevo estas almas porque Egipto no las merece,
y las voy a poner en un buen lugar. Nada más, o sea, no fue un castigo. Castigo es estar en este mundo para muchos. ¿Sí? Esas almas que fueron quitadas son almas que van a vivir, que pudo haber tocado una nueva encarnación, una mejor encarnación, o un mejor lugar, o van a tener un mejor lugar, una mejor posición en el Olam Haba. Muchas veces, a veces lo que pensamos que pudiera ser, como lo hemos platicado en parashot anteriores, la muerte de alguien no es un castigo, una condena. A veces la muerte de una persona viene a ser el rescate de esa persona, ¿sí? Esa persona fue rescatada de algo que su generación iba a vivir. ¿Y quién nos dice que la muerte de los primogénitos no sirvió como una especie de tikkun, capoda o nota, para la redención de los pecados de los que en Mitzrayim, Egipto, quedaron vivos? Lo vamos a poner de esta manera. ¿Qué pasó? Cuando salen de Mitzrayim, dicen que iban los hijos de Israel y todo tipo de gente. Que a poco los Mitzrayim solamente tenían esclavos hebreos. Por supuesto que no. Y además de que iban Mitzrayim ahí entre las personas que fueron sacadas de Egipto. Bitia, la madre adoptiva de Moshe Rabbeinu, también iba entre esas personas. Ahora, nadie puede decir que Israel fue salvado de la mortandad por sus méritos. ¿Por qué? Porque cuando salen por en medio del mar del Yam Suf, el mar de juncos, que se ha reducido como mar rojo, los ángeles del cielo se asomaron y dijeron: idólatras cruzando en seco el mar. ¿Por qué? Porque ellos estaban en un punto de asimilación en el que podían llegar a algo que se conoce como punto sin retorno. Tú veías a un israelita y tú veías a un egipcio y no ibas a encontrar ninguna diferencia. Fue simplemente la misericordia de Hashem. Fue simplemente la misericordia de Hashem. Hashem que quería demostrar que el simple hecho, no de que seas una persona más bonita o más fea, físicamente hablando, según los parámetros del mundo, es lo que te va a hacer recibir un favor de Hashem. No el hecho de que seas la persona más apta o adecuada va a ser lo que te va a hacer recibir un favor de Hashem. Lo que te va a hacer recibir un favor de Hashem es principalmente que tú reconozcas que todo está bajo su dirección. Si tú sabes que es parte de la dirección de Él, es cuando te vas a dar cuenta que las cosas van a ser diferentes y que vas a vivir cosas que jamás te imaginaste que ibas a vivir. Existen dos formas de dirección de Hashem. Una de las formas de dirección de Hashem es cuando tú haces planes a corto y largo plazo. Cumples tus planes a corto plazo y a largo plazo también, porque para que un plan a largo plazo se cumpla, el requisito primordial es que los planes al corto plazo los hayas realizado al pie de la letra. Todo sale como lo tenías planeado, todo sale conforme a los planes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú mismo estás poniendo de tu parte, te estás mentalizando, estás poniendo tus palabras y estás poniendo tu mismo esfuerzo.
Y entonces es que salen las cosas de modo que tú lo has querido. Sin embargo, cuando las cosas salen completamente al revés de como tú lo estás queriendo, que tú estás haciendo el plan para levantarte a las 5 de la mañana y por pura casualidad no sonó la alarma del teléfono, la alarma del estéreo, ¿no? Lo pones, le programas al radio para que te despierte a las 5 de la mañana y resulta que fue hasta las 5 de la tarde que se activó. Bueno, pues sales a las 8 de la cama, ya se te hizo tarde. Y dices, voy a ir directo al lugar donde tenía que ir. Tomas el autobús, tu vehículo o el taxi, el Uber. ¿Y qué pasa? Algún alto en el camino te hizo no poder llegar al lugar donde tenías planeado ir. Vas de regreso para tu casa bien triste y dices, ya no salió nada como lo esperaba. Y según tú, a donde ibas a ir, iba a ser el lugar donde ibas a encontrar la prosperidad, la bendición, el éxito y el triunfo. Y de repente vienes de camino y te encuentras a una persona que jamás en tu vida te imaginaste que te ibas a encontrar. Y resulta que esa persona te dice, ay, qué bueno que te andaba yo buscando. ¿Por qué? Le preguntas tú. Porque resulta que tengo tal o cual oferta, tal o cual negocio, tal o cual trámite para ti que te va a hacer que logres hacer esto, el otro y el otro, y te va a conducir a tal o cual bendición, a tal o... Lo mismo pasó aquí en Mitzrayim, en Egipto. Pues resulta que va Moisés ante Faraón a decirle que liberara al pueblo, pero no, primero va a decirle que tenía que hacer un viajecito de 3 días porque iba a ir a adorar a Hashem. ¿Qué es lo que sucede? Faraón se molesta y dice, los israelitas tienen tiempo de sobra, vamos a quitarles la paja y nos van a entregar la misma producción. Lo que pasa que ellos hacían una mezcla con paja para hacer ladrillos y todo eso, era barro, paja y un montón, creo que hasta popó de vaca, excremento, estiércol de vaca, estiércol. Y dijo, no, pues, dado el hecho de que estos señores al parecer están ociosos porque tienen mucho tiempo de sobra, les vamos a quitar la paja, que ellos mismos salgan a recoger la paja y que nos den la misma producción de ladrillos. Ah, pero no era malo Faraón, ¿verdad? No era malo Faraón, no les daba, no les pagaba. Los tenía de esclavos, pero no les pudo dar 3 días para hacer algo que nada le iba a afectar. Ah, no, pero Faraón es una víctima, dicen los ateos que Faraón es una víctima de Dios, y todavía dicen si acaso llegó a existir, ¿no? Bueno, pues resulta que ante tal situación, en vez de parecer que las cosas estaban saliendo de maravilla, pues estaban saliendo peor, las cosas se estaban empeorando en esta situación, que quiere decir que se estaba saliendo de control. Y es precisamente cuando las cosas se te están saliendo de control que te das cuenta que la mano de Dios está detrás de todo esto para que las cosas salgan a modo que más te beneficie. Aun cuando tú pudieras estar haciendo las cosas de modo que le agrada a Dios, pero aún así las cosas no te están saliendo bien, no te están saliendo como tú lo deseas, Dios te está diciendo, en nada sirven los esfuerzos que hagas para esto, si yo no quiero, aun cuando hagas lo que aparenta ser mi voluntad, no va a servir de nada. Una de las características del Pesaj, la Pascua judía, es que está ligada a la fiesta de los Matzot,
que es el plural para matzá, y matzá es el pan ácimo, el pan sin levadura, el pan sin leudar. ¿Por qué el pan sin levadura? Dícese que el pueblo salió tan deprisa. ¿Por qué tan deprisa? Pues resulta que, como lo venimos diciendo, fue una liberación inesperada. A pesar de que a Abraham se le había dicho que sus hijos iban a ser esclavos, y que iban a ser liberados, a pesar de eso resulta que aún así no se lo esperaban, puesto que las cosas estaban saliendo completamente al revés de como se estaban planeando, y justo cuando se da la liberación y te dicen: esta noche vas a comer rápido y te me vas, porque a la mañana siguiente te sales corriendo con tu familia y te escapas de Egipto. Pues resulta que el pan no dio para leudarse. Bueno, pues no había leudado el pan y se quedó como costumbre. Sin embargo, no solamente es una costumbre, sino que trae consigo muchas implicaciones secretas. Esta ocasión vamos a hablar de una, puesto que si hablamos absolutamente de todos los puntos del Matzo, de todos los puntos del Pesaj, créanme que una vida completita no nos va a alcanzar para poder explicar cómo están las cosas. Vamos poco a poquito, si nos da tiempo, si no nos da tiempo, pues lo dejamos para el próximo año. No, si nos da tiempo, vamos a ver un poquitito nada más. Panes sin levadura se comen durante 7 días en la diáspora, durante 8 días en Israel. Resulta que la levadura viene a ser sinónimo del orgullo. ¿Sí? Viene a ser sinónimo del orgullo. Y el hecho de sacar la levadura de la dieta y de las casas te está diciendo que para que tú formes parte del salto de la redención y de la liberación, debes ser una persona que se ha deshecho de todo su orgullo y que no tiene la mínima intención de mínimo por esa semana ser orgullosa, una persona inflada. Cuando es una persona orgullosa y alta, vamos, al menos aquí en mi territorio, vemos a una persona altanera, orgullosa, que dice: está bien inflado. Luego decimos también otras groserías, ¿no? Pero mínimo eso, ¿no? Anda bien inflado, ¿verdad? Pues un globo está bien inflado. No, pues resulta que sí. La levadura es el sinónimo de eso, de ese ego, ¿no? De ese tipo de gente que dices: no manches, cuando lo vayamos a enterrar, va a ser necesario un ataúd para sí y un ataúd para su ego. Una vez, jugando con una persona con la que me llevo muy bien por ser de mi familia, me invita a subir a su automóvil y le digo: oye, como que está muy chiquito este coche, ¿no? No, es amplio, cómodo, espacioso, buen vehículo, de los mejores, lo carísimo, no sabes lo que me costó, créeme, los mejores llantas. No. Te estoy diciendo bien que está muy chiquito, porque no cabe tu ego. Y sí, ¿no? O sea, lo tomó a chiste, porque era un chiste, pero le vino como anillo al dedo. Bueno, resulta que el matzo, la matzá, matzot en plural, matzá en singular, por eso mismo no leudó, por ser que se actuó con presteza para la salida de Egipto. Matzá, tal y como se escribe en el hebreo,
se puede leer mitzvah, tal y como se escribe matzah, se puede leer mitzvah sin ninguna complicación. Tú puedes leer matzah y mitzvah sin ninguna complicación, con la misma ortografía de matzah. Mitzvah es mandamiento, norma, orden. Pues resulta que al ser un mandamiento que se tuvo que cumplir con presteza, nos da a entender que el cumplimiento de las buenas obras y la abstención de las cosas indeseables no les debemos poner demora. En cuanto se tenga la oportunidad, lo más pronto posible, sin soslayarlo, inmediatamente, ¡pum!, a darle cumplimiento a todo aquello que nosotros debemos cumplir. Y sin pretexto alguno, como el que dice, ya mañana dejo el chupa. Así le decimos nosotros a la borrachera aquí en México. Ya mañana dejo el chupa. Vas a ver que ya mañana, ¿no? Pero pues el mañana nunca llega porque hoy, mañana siempre será mañana. Y mañana, pues mañana es mañana. O sea, si yo mañana me levanto temprano, eso se quedó guardado en mi cabeza como, ay, mañana. Debemos darnos cuenta que no existe el pasado y el futuro. Solo existe el aquí y el ahora para el cumplimiento de las mitzvot. ¿Sí? Eso del tiempo en el ámbito espiritual solamente está para quien no se encuentra en un nivel completamente elevado. Sí, pues sabemos que si tenemos una conexión con Akadosh Baruj Hu, quien está fuera de la jurisdicción del templo, para nosotros no debe existir tampoco el tiempo. Y al no existir el tiempo, también nosotros no debemos de hacer demora en el cumplimiento de las mitzvot, el cumplimiento de los mandamientos. Sí, dado que los mandamientos también tienen una conexión importante con la libertad, con la liberación, dado que la liberación de Egipto también representa la liberación de las personas de todo aquello que sea limitante, todo aquello que sea esclavizante, toda estrechez, toda privación, toda constricción, todo tipo de limitación. Es a lo que nosotros debemos buscar liberación para poder cumplir con prestitud, con zerizut, con expeditez las mitzvot. El zerizut, la expeditez, la presteza con la que se salió de Mitzrayim. Mitzrayim, camino estrecho. Mitzrayim, Egipto, Mitzrayim significa camino estrecho, y debemos salir de esas estrecheces y ser libres. ¿Libres de qué? Libres de y libres para. Libres de la esclavitud, del ego, la ira, las estrecheces, las tristezas, las contiendas, y libres para la paz, el amor, la unidad, la bondad. Entonces es aquí que se nos dividen nuestras dos naturalezas, la naturaleza espiritual y nuestra naturaleza animal. Libertad para poder no negar, sino menguar, atenuar, retener, amarrar, sujetar nuestra naturaleza animal al máximo, y libertad para poder hacer crecer nuestra naturaleza espiritual. En esta vida, en esta libertad, donde somos libres de abstenernos de las cosas que no deben de hacerse, de las cosas indeseables, de las cosas que provocan daños a terceros y a nosotros mismos, libres para hacer las cosas buenas, las cosas deseables, las cosas que hacen beneficio a terceros y a nosotros mismos. Es entonces que nos damos cuenta que esta libertad de y libertad para nos ayudan también a
atenuar nuestra naturaleza animal y a hacer crecer nuestra naturaleza espiritual. ¿Cómo? Cuando nosotros nos abstenemos de hacer las cosas que no se deben de hacer, que se pueden, pero que tarde o temprano van a tener consecuencias, es en ese preciso momento y es en ese preciso instante que se va a menguar nuestra naturaleza animal. Pero ahí no termina todo, no simplemente funciona que nosotros menguemos nuestra naturaleza animal, sino que es necesario también hacer crecer nuestra naturaleza espiritual. Y entonces, ¿cómo nosotros hacemos crecer esa naturaleza espiritual? Haciendo las cosas deseables, las cosas buenas, teniendo ya haciendo uso de esa libertad de hacer las cosas buenas, deseables, que traen beneficios para nosotros y para terceros. Entonces vamos a hacer crecer nuestra naturaleza espiritual y entonces vamos a saber experimentar literalmente lo que es el Pesaj, olvidándonos de si el ceder, que si las 4 copas, que si esto, que si el otro. No, el verdadero Pesaj es la libertad espiritual. La libertad espiritual. Según dicen los sabios Jajamín, precisamente el Arizal, que Pesaj se puede descomponer en 2 palabras: Pe, boca; Saj, habla. Pesaj, boca que habla. Y dice que si Israel era esclavo, resulta que lo era porque no conocía su propio idioma. ¿A qué se refería? Cuando se dice que no hablaba su propio idioma, no quería decir el que Israel fuera un pueblo que, siendo hebreo parlante, no hablaban hebreo, siendo chinos mandarines no hablaban chino mandarín, que siendo hispano parlantes no hablaban español. No, se refería a que no hablaban el idioma espiritual, el idioma del alma, que no pensamos a veces las cosas que nosotros decimos y que nosotros hablamos, porque es lo más animal y peor que el animal, porque los animalitos no dañan con palabras. Dañar con las cosas que nosotros decimos. No debemos decir a lo tonto lo primero que se nos venga a la cabeza, sino cerrar el pico, como decimos acá y seguramente en gran parte de Latinoamérica, y quizás también en los hispanohablantes de otros lugares como África y Europa. Ah, sí, por cierto, en África también se habla español. Guinea Ecuatorial. Pues que realmente hay quien no lo sabe. Bueno, que hay que cerrar el pico. Pensar antes que hablar. Y si pensamos antes de hablar, créanme que ni hablamos. Créanme que ni hablamos. Es difícil hacer hablar a una persona que piensa las cosas que va a decir. En cambio, una persona que no piensa lo que va a decir, habla hasta por los codos. Y con el perdón de la palabra dice cada brutalidad, que mejor ni hubiera hablado, mejor se hubiera quedado callado, ¿sí? Y pues esa también es una forma de libertad, saber callar, hablar el idioma del alma, no decir lo primero que te venga a la boca, sino decir exclusivamente lo que piensas, tener cuidado con lo que dices, preferible que te digan que eres tonto por estar callado, a abrir la boca y demostrar que sí eres un tonto. Amén.